Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Tendencias de nuestro canal Televid. Saludo a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas noches. Buenas noches, Caterina, a usted y a todos los televidentes. Hoy tendremos un programa que para nada es político, pero hay que entender qué es lo que está sucediendo en el Congreso de la República, porque las reformas se le han quedado, solamente una ha salido, y es la reforma tributaria. El resto ni se ha movido y hay problemas, unas hundidas y otras con problemas, no solamente de la coalición, sino del entendimiento del pueblo colombiano o de qué otra forma entenderlo, porque para ello hemos invitado a un especialista en esto. Así es, al doctor Óscar Iván Palacios, quien es además experto en seguridad social y a quien le hacemos este llamado en el día de hoy para que nos preste su conocimiento, experiencia, trayectoria en diversas áreas y nos ayude a entender qué está pasando en el país. Un país que aparentemente votó por un cambio, pero el cambio que se le está ofreciendo no pareciera ser el cambio que esperaba. Vemos un país que se retrae temeroso ante las nuevas circunstancias que se le presentan, una popularidad que viene hacia la baja y unas reformas que se han quedado trabadas, donde además también se pone en riesgo la posibilidad de las siguientes por los fracasos, por lo menos de lo que fue hace algunos días la reforma a la salud. Doctor Óscar, bienvenido, gracias por estar con nosotros como siempre aquí en Tendencias. Un abrazo para usted y nuevamente reiterarle el agradecimiento por su compañía. Caterina, a usted, a don Fernando y a los miles de oyentes de Televid, muchas gracias por darme este espacio de compartir las oportunidades y dificultades que hoy tiene el pueblo colombiano respecto a las expectativas del proyecto presidencial del doctor Petro. De verdad, uno se puede hablar de fracaso de una democracia participativa. Hay 8 o 10 proyectos prioritarios, uno trascendental que, digo Juan Fernando, que ha pasado es el de la tributaria, los otros están iniciando, se está trabajando, ninguno ha pasado siquiera de una comisión a la otra, al menos que sean conjuntas. Están en la etapa primaria del desarrollo de esos proyectos de ley que ha presentado el gobierno nacional. Claro están las cosas, que se aprueben, que no se aprueben, que se modifiquen. Esto es una democracia participativa, donde el Ejecutivo tiene una gran preponderancia, pero en últimas son leyes de la República las que sean aprobadas por los congresistas en la debida forma y luego las que sean revisadas por la Corte Constitucional y estén conforme a nuestra Carta Magna. Entonces, no puede haber descontento, puede haber falta de información, puede haber temores de parte y parte, puede haber emoción de otras personas. La verdad, hay 3 que son las más necesarias y las más cuestionadas por la oposición o las más apoyadas por los cercanos al gobierno, que es la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral. Aquí no hay nada nuevo, se han presentado 3 reformas osadas con muchas problemáticas, pero el gobierno ha hecho lo coherente, prometió una profunda reforma laboral priorizando algunas conquistas de prestaciones sociales que se habían perdido en la reforma laboral de 2003. Prometió una reforma pensional priorizando la cobertura y a larguísimo plazo, a mediano y largo plazo, dando la consolidación de Colpensiones como el eje fundamental de las pensiones en Colombia, en una complementación, ya no en competencia, con lo que quede de los fondos privados. Y prometió una reforma de salud, donde hay unos artículos muy delicados, pero el eje son 2 fundamentales. 3, prevención, promoción y una articulación mayor del Estado en toda la salud, el primero. El segundo es que todos esos 60, 80, 100 billones que mueve la salud en Colombia, cuando me refiero a la salud de las EPS y los sistemas especiales de salud, sean manejados con un criterio de una caja que administre lo público del Estado colombiano. Y
ahí están los proyectos, no se puede hablar de fracaso, están en el pleno ejercicio de los congresistas que en última se imponen para sacar la ley o para derrotar la ley. Son leyes que, como está el gasto público prioritario, generalmente son de iniciativa del gobierno. Yo le iba a consultar algo más allá del contenido de las reformas. El grueso de los colombianos, en las diferentes encuestas que se le hacen sobre esas tres reformas, pues nadie, el grueso de los colombianos no quiere un batacazo de esos en ninguna de las tres. Si son tan claras para el gobierno, ¿qué es lo que está pasando dentro del Congreso que no le da el arranque? Claro, están radicadas y arrancando camino, pero en el nivel externo del Congreso no están siendo bien acogidas. ¿Qué es lo que está pasando? Juan Fernando, no es que estén bien o mal acogidas. Lamentablemente hay cierta grandeza de los congresistas, cada uno votó por su congresista. Un elector actuante esperaría grandeza. Creo que hay mucho cálculo pensando en las elecciones regionales de octubre y algunos se pronuncian porque van a dejar contentos o descontentos. Yo le hago a usted un comentario absolutamente respetuoso. Eso que haya bajado en las encuestas el presidente y que seguramente hayan muchos temores por algunas personas que han consultado que no están de acuerdo con las reformas propuestas, especialmente con la pensional. Yo hago este ejercicio. Si yo me voy a 10 casas de 10 familias que tengan 10 ancianos en la indigencia o en la extrema pobreza, y digo si le gusta o no le gusta la reforma pensional, habrán 10 colombianos que aplauden y aman al presidente y a los congresistas que hacen eso. Si falta una mayor divulgación, si falta más interés y sobre todo más conocimiento de causa de cada uno de los congresistas para que vote a profundidad. Cuando digo la palabra profundidad, con absoluta certeza que está sirviendo a los intereses del pueblo colombiano, independiente si es la oposición o si está con el gobierno o si ha sido declarado en independencia. Un proyecto de la salud tiene que favorecer a todos los colombianos y que salga, porque no debe estar ajeno a las tendencias políticas. Un proyecto de pensiones que es un problema intergeneracional no puede seguir siendo sometido a la oposición, al gobierno, a los independientes, sino a lo mejor que salga para un problema intergeneracional en la Colombia que envejece en la pobreza. Y un problema de una pensión de lo laboral debe ser más amplio. La verdad, en lo laboral hay dos ejercicios que se pueden hacer. Es sano y que harían felices los sindicalistas que algunas prebendas o algunos derechos que se perdieron, que las horas extras dominicales, que los dominicales, que lo nocturno a partir de las 6 de la tarde, que ya no era un mes o 2 meses de indemnización, sino 15 días por despedir, que las conquisten como conquistas sociales que Colombia las tuvo durante 50 años. No olvidemos que el Código Sustantivo de Trabajo viene de 1952, cuando era presidente Laureano Gómez. Pero también hay que hacer otro ejercicio. ¿Qué nos conviene más? ¿Acaso una reforma laboral va a aumentar el empleo formal? ¿Acaso una reforma laboral, por buena que sea, va a superar unos temas de fondo? ¿Temas de fondo cuáles son? ¿Qué propietario campesino, hasta 10 hectáreas en Colombia, que son el 90% de las personas que tienen tierra, independiente de que el 20% tenga el 70% de la tierra, puede pagar con todas las prestaciones sociales a un jornalero? En Colombia eso ocurre nada más donde hay coca. Y secuencialmente también ocurre prestaciones esenciales todo a los obreros agroindustriales, palma de aceite, banano y flores, y paré de contar. ¿Qué decir de 500.000 hogares colombianos del estrato 1, o sea, la gente más pobre, hasta el estrato 4, la clase media, cuando necesiten hoy en día que hay viejos, que hay enfermos,
y necesiten una persona para servicios domésticos. Pues hoy hay 400.000 colombianos que no cumplen las normas laborales porque una trabajadora doméstica de un mes interna por las leyes cuesta 1.900.000 pesos. Y eso porque no hay que pagarle subsidio al transporte, auxilio de transporte porque viene a esa casa. Sí. ¿Qué familia puede hacer eso? Entonces hay que buscar justicia social, formalización del empleo, pero condiciones profundamente objetivas de crecimiento económico, porque lo que hace la nueva reforma laboral, si no se mira, es legalizar unas injusticias que se cometieron en el pasado pensando en un crecimiento del empleo que no se dio, pero se va a aumentar la informalidad. Hoy, al servicio doméstico, los campesinos, las personas de las pequeñas y medianas empresas están en imposibilidad. Hoy, sin reforma, es que un trabajador, sin contar las pérdidas, sin contar las llegadas tardes, sin contar que se le muere la suegra, que se le muere el hijo, que se enferma y que por votar 2 veces al año tiene 2 días, sin contar eso, le cuesta a 2.050.000 pesos al empleador. Cuando el empleador es una tienda, es en una peluquería, es una legumbrería, es una empresa donde hacen pantaloncillos para vender en el consumo interno, ¿quién los puede pagar? El drama de Colombia es que nuestro tejido productivo y de servicios es muy precario. Estamos condenados a la pobreza si verdaderamente no producimos más en mejores condiciones y si no vendemos más al exterior. Totalmente de acuerdo con esa lectura que hace el doctor Óscar. Me parece muy valioso porque encontramos que esta reforma, que si bien busca mejorar unas condiciones de unos trabajadores formales, no sabemos si logre mantenerlos en el cargo, pero además no responde a las necesidades de producción de un país, de formalización y de generación de más empleos. Doctor Óscar y televidentes, Juan, vamos a ir a una breve pausa para unos importantes mensajes y ya continuamos con más de Tendencias aquí en nuestro canal Televisión. Gracias por continuar con nosotros esta noche aquí en Tendencias de nuestro canal Televid, hoy en compañía del doctor Óscar Iván Palacios, abogado especialista en seguridad social y con quien estamos analizando también lo que significa el momento que vive Colombia ante la expectativa del cambio a través de las reformas que se tramitarán en el Congreso y las decisiones que está tomando el mismo frente a esos cambios de país que podrían sobrevenirse y que no todo cambio siempre tiene que ser necesariamente una mejoría. Doctor Óscar, estaba usted expresando entonces, la reforma laboral necesariamente no se traduce en más empleos, la reforma pensional, si bien es cierto que traería también justicia para muchos adultos mayores que no la están pasando bien, sería realmente más que una reforma pensional, un subsidio otorgado a adultos mayores en nuestro país que no lograron pensionarse, pero tampoco logra que exista mayor número de cotizantes al sistema, que es a la postre lo que nos puede salvar. Y tenemos además una reforma a la salud que, como vimos, pues uno de los puntos donde el gobierno puso su punto de honor estaba relacionado con que los recursos públicos debían manejarlo los públicos, es decir, el gobierno. Y ahí es donde se trabaron las cosas. Entonces, en su juicio, ¿qué está ocurriendo también con esa relación de lo que se le está presentando al país? No está logrando entender el gobierno que existe una mediación, que deben haber también políticas de transición y que no podemos legislar como si estuviéramos en Dinamarca cuando estamos en Cundinamarca. Obvio, pero el gobierno sí lo ha empezado a entender. El gobierno tiene claro las personas de extrema derecha, de extrema izquierda, liberales, conservadores, de la gente del pacto histórico del señor presidente, tienen claro la reforma de la salud. Hay unas EPS que llevan 30 años de
constituidas, que son serias, que cumplen, y esas EPS probablemente después de una decantación que la hace el Congreso de la República van a sobrevivir. Pero lo que sí no puede volver en defensa de las causas sociales y de la empresa privada y de la inversión es que las empresas de las EPS se caigan como el castillo de naipes, porque son dineros parafiscales, prácticamente públicos. Se han quebrado muchas EPS y ese dinero han ido a bolsillos ni de los pacientes ni de sus familias, y eso no debe volver a pasar. Me parece que el Estado que tenga una articulación, una política sobre el manejo de los recursos, es lo sano. ¿Cómo hacerlo y cuándo hacerlo? Tampoco un Consejo Nacional de 42 personas para la salud, pero hay que articular. La prevención, la promoción de la salud también es algo importante. Y en últimas, el gasto de salud de los colombianos, que hoy es muy pequeño después de la ley 100, se ha ido aumentando por el envejecimiento. También esa reforma tiene cosas buenas. De 30 años después de la ley 100, el gremio médico es un gremio obrero, maltratado, burlado, sin dignidad en su trabajo, todavía con cooperativas. Eso es algo que hay que mejorar. Creo que el gobierno debe ser flexible con las cosas que funcionan bien. Creo que eso es lo que hace el Congreso y lo va a hacer. La ley no va a salir a pupitrazo limpio, no se va a imponer únicamente lo que quiere el gobierno, pero indudablemente todavía mucha gente se muere. Ya no en las ventanas ni en las puertas de los hospitales porque no nos dejan entrar, sino porque una cita de un anciano de 70 años se demora año y medio para que le diagnostiquen que tiene un cáncer y no hay que tratarlo, o que necesita un medicamento importante y el mismo médico de la EPS en los 10 minutos, hombre, le recomiendo que lo compre afuera, como sea, porque de acá no sirve. Toda esa serie de cosas donde ha primado el mercado más que la calidad del ser humano debe debatirse. Si el sistema colombiano no necesitara reforma y profunda, no cambio ni acabar lo bueno que se ha construido, no habrían 8 millones de tutelas en los últimos 15 años de los colombianos para luchar por su salud. Me parece que eso va a salir adelante. También pasando al otro tema, las pensiones. Sí, en Colombia hay 2,5 millones de personas que hay que subsidiar en la pensión y en la vejez, porque ese es un problema que trae el país. Apenas tiene 1.800.000 y tiene un gasto público, pero va de la mano del sistema pensional. Colombia, teniendo Colpensiones como un fondo público de pensiones, va a poder ese dinero invertirlo, hacer negociaciones como lo hacen los fondos privados, y sobre todo esta reforma la que más impacta no es el auxilio solo de los ancianos que ustedes conocen. Es una labor que yo llevo 20 años, sin Petro, sin Uribe, sin Santos, luchando por la pensión asistencial. No, la verdad es que hay que poner en cintura hoy 1 millón de personas que trabajan en las plataformas y que no cotizan. La cotización debe ser una obligación. Desde joven, trabaje, no trabaje la gente, porque eso es otra cosa que hay que articular. Me gusta la reforma laboral, legalizar 1 millón o 1.500.000 de personas diario en aumento de ese trabajo disruptivo que hacen los normales, de las redes, de los Rappi, de los Uber, todo eso que día a día hay más, pero sin pagar seguridad social. Es el colmo. Y segundo, si una empresa de estas empresas grandes que emplean tanta gente del internet, todas estas cosas, como si bien no tienen contrato, que garanticen, paguen la seguridad social de las personas que les sirven. A mí me da rabia saber que un taxista no paga seguridad social. A mí me da más rabia montarse en una plataforma y ese señor no paga seguridad social. Me da pesar cuando un joven de 28 años en una moto que le costó 3 millones no tiene seguridad social, cuando tiene 500 veces más que en un vehículo de accidentarse, morirse o invalidarse. La política es que la gente también se meta la mano en el drill en cualquier condiciones para que sean cotizantes en la seguridad social es importante.
importante. No podemos permitir que las empresas tengan hasta 5.000 colombianos en los semáforos vendiendo boles y gaseosas, ustedes saben, pues no digamos marcas, no tengan seguridad social. Prohibir o grabar o multar a todas las empresas que sus artículos se vendan en la esquina de los semáforos si no tienen afiliada una política de pago suficiente de seguridad social a esas personas que les sirven. Aquí no solo es el problema de informalidad, que es total, no es el problema también el problema de pobreza, que de día a día es más avasallante. Necesitamos una cultura educacional desde la casa. Los colombianos cada día somos peores educados para las cosas sociales, la seguridad social, en la salud, del respeto al otro. Son cosas muy filosóficas, pero para su tranquilidad, doctor Juan Fernando y doctora Caterine, que vienen con un sentido humanista, crítico, como todos los colombianos, de que no se está haciendo nada, de que esto va muy lento, de que la gente no encuentra camino. Confiemos en que el Congreso, las cartas están dadas. El presidente Petro está siendo leal, malo o bueno, con su programa de gobierno, y lo propuso al Congreso del pueblo colombiano. Confiemos en que el Congreso haga su labor heroica, negada, honesta, patriótica, o se vendrá el mundo contra ellos. Muy bien, pues Juan, yo creo que sin más que agregar, ahí nos ha dejado también su posición, su opinión el doctor Óscar Iván Palacio frente a los temas que requiere el país, y también de acuerdo con usted, doctor Óscar, todos debemos cotizar, cotizar y cotizar para que podamos sostener el sistema, y ahí lo acompañamos indeclinablemente en esa consigna. El tiempo se nos ha agotado, Juan, para usted. Para el doctor Óscar, una feliz noche, doctor Óscar, y lo esperamos en una próxima ocasión aquí, en Tendencias. Caterina y Juan Fernando, el acto más heroico que cualquier colombiano puede hacer hoy por la patria es generar un empleo decente. Muchas gracias y una feliz noche. Hasta luego, señor. Muchísimas gracias, Juan. Una feliz noche. Y a nuestros televidentes recordarles que tenemos una cita en un próximo Tendencias. Quédense con nuestra programación.